Muchos nos gusta la idea de pensar que tenemos control de nuestra vida financiera, pero en realidad es que muchas de esas decisiones financieras fueron tomadas por otros para nosotros. Si piensas en la tasa de interés de tu hipoteca, por ejemplo, o los precios en las tiendas y la estabilidad de tu empleo, ¿qué crees que tienen esos en común? La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, es uno de los bancos centrales más poderosos del mundo. Pero, ¿cómo puede tener influencia global? ¿Y por qué existen innumerables teorías de conspiración en torno a ella? En este episodio aprenderemos la evolución del poder de la Fed y su estructura, la cual es diferente de cualquier otro banco central. Hoy también aprenderás por qué la Reserva Federal influye tanto en nuestras vidas y en la economía global. Las responsabilidades de la Reserva Federal son confusas para el estadounidense promedio, aunque constantemente escuchamos sobre la Fed por todos lados. Por eso surgieron tantas teorías de conspiración que se asocian con el Banco Central de Estados Unidos. Algunos creen que un grupo secreto de banqueros controla la Reserva Federal para manipular la economía global. Otros dicen que la Fed provoca recesiones económicas para beneficiar a los ricos o ajusta las tasas de interés para suprimir el crecimiento económico y beneficiar al gobierno. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Mientras tanto, revisemos la estructura de la Fed y sus objetivos principales para comprender mejor lo que hacen. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Exactamente. En resumen, la Fed se centra en dos métricas económicas cruciales: el desempleo y la inflación. Estabilizar los precios y lograr un empleo sostenible suena bastante claro, pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué herramientas tiene la Fed para alcanzar sus objetivos? En primer lugar, la política monetaria. Esto significa que la Fed determina cuánto dinero hay en la economía de Estados Unidos para gastarlo en bienes o servicios. Al controlar la oferta de dinero, la Reserva Federal puede influir tanto en las tasas de intereses como en la salud general de la economía. La siguiente tarea es supervisar los bancos. La Fed regula las instituciones financieras para garantizar que operen de manera segura. El proceso típicamente incluye una revisión de los estados financieros del banco, las políticas de gestión de riesgo, la calidad de los activos, la liquidez y el capital adecuado. Otra responsabilidad de la Fed es mantener la estabilidad financiera. Esto significa evaluar los riesgos del sistema y tomar medidas para abordar cualquier amenaza. Y la última tarea de la Fed es promocionar servicios financieros. La Reserva Federal ofrece asistencia al gobierno de Estados Unidos, incluyendo el procesamiento de pago, la venta de valores gubernamentales y mantenimiento de cuentas. También facilita servicios financieros a bancos, incluyendo préstamos a través de la ventana de descuento, conocida en inglés como Discount Window. Las responsabilidades de la Fed son típicas para cualquier banco central. Sin embargo, lo que es poco común es su estructura. El sistema de la Reserva Federal consta de tres entidades: la Junta de Gobernadores o Board of Governors, el Comité Federal de Mercado Abierto o Federal Open Market Committee y los 12 bancos de la Reserva Federal. Básicamente, la Fed no actúa como un solo banco central, como en la mayoría de los países. En vez de eso, tiene un sistema descentralizado con 12 bancos de la Reserva. Al establecer la Fed, los Estados Unidos se dividieron geográficamente en 12 distritos, cada uno formando un banco de la Reserva. Los límites de los distritos correspondían a las regiones comerciales que existían a principios del siglo XX, por lo que no siempre coinciden con las líneas estatales. Missouri, por ejemplo, tiene 2 bancos de la Reserva Federal dentro de sus fronteras. Los 12 distritos de la Fed operan de manera independiente, pero con la supervisión de la Junta de Gobernadores. La Junta de Gobernadores es el principal órgano encargado de tomar decisiones de política de la Fed. Está compuesta por 7 miembros nombrados por el presidente estadounidense y confirmados por el Senado. La Junta de Gobernadores es responsable de establecer la política monetaria, supervisar y regular los bancos y garantizar la estabilidad del sistema financiero. La tercera entidad esencial de la Fed es el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC por sus siglas en inglés.
y está compuesto por 12 miembros. 7 de ellos son miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y los restantes 4 son los presidentes de los 11 bancos restantes de la Fed. El FOMC es responsable de las operaciones de mercado abierto, que es una herramienta clave para implementar la política monetaria. Como vemos, la Junta de Gobernadores es una agencia federal independiente del gobierno. Los 12 bancos de la Reserva Federal son las manos operativas de la Fed y el Comité Federal de Mercado Abierto asegura la coordinación entre los bancos de la Reserva. La Fed y todas sus entidades están directamente responsables ante el Congreso. Esta estructura se reformó y mejoró desde la creación del Banco Central en 1913. La Fed surgió en respuesta a numerosos pánicos financieros que los Estados Unidos enfrentaron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Durante muchos años hubo debates acalorados sobre la idea de un banco central en Estados Unidos. Pero el pánico de 1907 alineó la opinión pública y política para establecer un sistema bancario central. El senador Nelson Ulrich fue uno de los personajes clave en la creación de la Reserva Federal. En 1908 reunió en secreto a un grupo de banqueros y economistas en la isla Jekyll, en Georgia, para discutir propuestas para un sistema bancario central. El grupo incluía representantes de los bancos más grandes del país, incluyendo a JP Morgan, así como economistas y abogados. Esa reunión formó la base de la Acta de la Reserva Federal presentada en el Congreso en 1913. Los debates duraron varios meses, aunque la versión final de la acta estableció un sistema de 12 bancos regionales de la Reserva Federal, cada uno con su propio consejo de administración, así como una junta de la Reserva Federal en Washington, D.C. El presidente Woodrow Wilson firmó la Acta de la Reserva Federal el 23 de diciembre de 1913. Y los primeros bancos de la Fed abrieron sus puertas al año siguiente. Los primeros años de la banca central fueron controversiales. Algunos críticos argumentaron que la Fed tenía demasiado poder y amenazaba la independencia del sistema bancario. Otros criticaron las metodologías de la Reserva Federal, incluyendo su uso de la política monetaria para combatir la inflación y promover el crecimiento económico. A pesar de estas críticas, la Reserva Federal continuó desempeñando un papel esencial en el sistema financiero de Estados Unidos. A lo largo de los años se adaptó a las condiciones cambiantes, convirtiéndose en una institución clave en la economía global. Pero, ¿cómo puede un banco central nacional tener influencia global? ¿Y realmente controla la esfera del mundo? La Reserva Federal se enfoca principalmente en la gestión de la economía y el sistema financiero estadounidense, y su influencia está limitada fuera del país. Sin embargo, dado que la economía estadounidense es la más grande del mundo y Estados Unidos es un importante socio comercial a nivel global, los cambios en su política monetaria afectan a muchos países. El dólar es la principal moneda de reserva en el mundo, por lo que incluso las alteraciones a nivel nacional en los Estados Unidos tienen consecuencias globales. Una forma en que la Reserva Federal puede influir indirectamente en otros países es a través de sus decisiones de política monetaria, como cambios en las tasas de interés, las cuales pueden afectar los flujos de capital. Por ejemplo, si las tasas de interés en Estados Unidos disminuyen en comparación con las tasas en otros países, los inversores van a financiar los activos estadounidenses, fortaleciendo el dólar y debilitando otras monedas. Además, la Reserva Federal tiene relaciones con otros bancos centrales en todo el mundo. Juntos abordan desafíos económicos globales y responden a crisis financieras. La Fed también participa en el Banco de Pagos Internacionales. Esta organización ofrece incluso más oportunidades para alterar el sistema financiero mundial. En general, la Reserva Federal no tiene poder oficial ni herramientas para influir en ningún otro país fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, sus acciones afectan continuamente la economía mundial. Precisamente por eso es que algunos dicen que la Reserva Federal controla el mundo. Muchos perciben esto como una teoría de conspiración, aunque tiene algo de cierto. Muchos
también creen que los ciudadanos estadounidenses financian a la Fed, pero no reciben financiamiento a través del presupuesto del Congreso. ¿Cómo genera ingreso entonces? El sistema de la Reserva Federal gana dinero principalmente a través de los intereses que obtiene en sus valores del gobierno estadounidense y otras inversiones. Cuando la Fed compra valores del gobierno, crea nuevo dinero para pagarlos, lo que aumenta la oferta del dinero. Cuando vende esos valores, destruye el dinero que recibe a cambio, lo que reduce la oferta de dinero. La diferencia entre los intereses ganados y sus activos y los intereses pagados en sus pasivos es el ingreso neto de la Fed. Sin embargo, la Reserva Federal no los retiene. Sus ingresos van al tesoro. La cantidad de dinero que la Reserva Federal gana varía según los cambios en las tasas de interés y la composición de su cartera de activos. En 2022, el ingreso neto de la Fed fue de más de 58.000 millones de dólares. Y en 2021 alcanzó los 109.000 millones de dólares. Además, los bancos pagan tarifas a la Reserva Federal por diversos servicios. Esto ayuda a cubrir los costos operativos de la Fed. Los bancos deben mantener el 6% de su dinero en la Reserva Federal para asegurarse de que tienen suficientes fondos para cumplir con sus obligaciones con los depositantes y acreedores. La Fed paga intereses sobre estos saldos de reserva, que actualmente es del 0.15% por año, y deduce una pequeña tarifa de los intereses ganados para cubrir el costo de sus operaciones. Los bancos también pagan tarifas por varios servicios proporcionados por la Fed, como las transferencias bancarias y procesamiento de cheques. Las tarifas cobradas por estos servicios varían según su tipo y volumen. La cantidad de dinero que los bancos pagan a la Fed depende del tamaño y complejidad de las operaciones. Por ejemplo, en 2020, JP Morgan Chase pagó 1.7 mil millones de dólares a la Reserva Federal, mientras que los bancos más pequeños pueden pagar algunos miles de dólares al año. A pesar de estas ganancias, la Fed es una entidad sin fines de lucro y todos sus ingresos van al Tesoro de los Estados Unidos. Existen varias razones por las cuales la Fed es criticada, como la falta de responsabilidad, el efecto de Quantitative Easing, QE, las políticas que puedan formar burbujas o asset bubbles y los rescates bancarios pagados por los contribuyentes. La posición de la Fed incluso dice que el mejor escenario sería eliminar la Reserva Federal por completo. And yes, we should get rid of the Federal Reserve. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera Reserva Federal? Imaginémoslo solo por un segundo. Si la Fed no existiera, el sistema financiero de Estados Unidos sería muy diferente. Por supuesto, es difícil decir con certeza, pero algunas consecuencias potenciales podrían ser la falta de estabilidad financiera. Una de las funciones clave de la Fed es ayudar a los bancos en tiempos de crisis. Es por eso que apareció la Reserva Federal en primer lugar. En caso contrario, en tiempos de inestabilidad, las personas simplemente entrarían en pánico y retirarían todo su dinero de los bancos. Esto es algo que aún puede ocurrir hoy en día. Un ejemplo claro fue lo que pasó recientemente con Silicon Valley Bank. Sin la Fed, tampoco habría coordinación para la política monetaria. La Reserva Federal desempeña un papel crítico en establecer las tasas de interés y administrar la oferta de dinero, es decir, el volumen de dinero en el sistema financiero. La ausencia de este regulador podría llevar a una mayor volatilidad en las tasas de interés y una inflación incontrolable. No tener la Fed significa no tener protección del consumidor. En caso de fraude, la Reserva Federal puede proteger a todos los ciudadanos, pero ¿quién garantizaría una banca segura para los consumidores si la Fed no existiera? Otra consecuencia es la falta de control sobre el sistema de pagos. Sin la Fed no existiría ninguna entidad que garantice la seguridad y eficiencia de los procedimientos financieros. Ahora, la Reserva Federal supervisa el sistema de pago, incluyendo el procesamiento de cheques, los pagos electrónicos y las transferencias bancarias. En general, la ausencia de la Fed podría resultar en un sistema financiero menos estable y más volátil. De todas formas, habría que crear otra institución para cubrir sus responsabilidades. Al final, es por algo que hay muchos países sin bancos centrales. La mayoría de esos lugares son microestados o países insulares que usan monedas y regulaciones de otros estados. Así que la ausencia de la Fed podría simplemente llevar al caos en el sistema financiero. A pesar de todas las críticas, si miramos la tasa de desempleo en los países del G20, Estados Unidos registra un 3.6%, una de las tasas más bajas.
Singapur ocupa la posición líder con un 2% de desempleo, mientras que Sudáfrica tiene el resultado más alto con más del 32%. También vale la pena mencionar que los salarios estadounidenses en promedio son un 25% más altos que en la mayoría de los países desarrollados. El segundo parámetro esencial bajo la responsabilidad de la Fed es la inflación. Miremos los datos. Aunque la tasa de inflación en Estados Unidos ahora está en un máximo histórico desde 1983, aún es más baja que en la mayoría de los países. Aún así, la Fed genera opiniones polarizadas. Algunos hasta creen que la institución se está conteniendo y actuando pasivamente. We have a Fed that is not exactly proactive. Otros aseguran que la Reserva Federal ya tiene influencia excesiva. I think they have too much power ever since 1913. Innumerables artículos intentan encontrar la respuesta a si la Fed es demasiado poderosa. Pero, ¿cómo llegó a este punto? ¿Por qué la mayoría de los países no piensan en sus bancos centrales de esta manera? Para responder a esta pregunta, veamos cómo cambiaron las responsabilidades de la Reserva Federal con el tiempo. A medida que la economía y el sistema financiero de los Estados Unidos evolucionaron, la Fed también se ajustó y cambió sus responsabilidades. A continuación, veamos varias fases claves en la evolución de la Reserva Federal. Después de su creación en 1913, la Fed tuvo como principal objetivo promover la estabilidad financiera y ayudar a los bancos durante tiempos de crisis. Durante la Gran Depresión, en la década de 1930, el papel de la Fed se expandió con nuevos poderes para regular y supervisar el sistema bancario y promover crecimiento económico y el pleno empleo. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Fed se centró en mantener la estabilidad de precios. La Reserva Federal recibió más independencia de la influencia política y comenzó a utilizar herramientas de política monetaria como operaciones en mercado abierto para influir en las tasas de intereses. Durante las décadas de 1970 y 1980, el enfoque de la Fed cambió nuevamente para controlar la inflación. El Banco Central implementó nuevas herramientas como la tasa de fondos federales y los objetivos de niveles de inflación para lograr estabilidad de precios. Durante la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión, el papel de la Fed se expandió nuevamente. Implementó herramientas de política no convencionales como Quantitative Easing, QE, y nuevas regulaciones para fortalecer el sistema bancario y prevenir futuras crisis financieras. Básicamente, la Fed obtuvo su poder al responder a las crisis y poner de nuevo en marcha la economía de Estados Unidos, lo cual no suena mal. Como pudimos ver, el tema de la Fed genera debates. Puedes estar de acuerdo o en contra de sus políticas, pero sin duda las acciones de la Reserva Federal influyen en toda la economía global más de lo que podríamos haber pensado. Nos vemos en el próximo video. Chaito, bye.